¿Recuerdan ustedes aquellos carretones que de niños hacíamos con madera, llantas de desecho, valeros y un mecate? Eran más que simples juguetes, eran nuestras creaciones, nuestras máquinas de aventuras. Las bajadas pronunciadas eran las pistas más buscadas y cada carretón tenía su propia personalidad, su propia historia. Había carretones que chirriaban al rodar, otros se deslizaban suavemente, pero todos nos llevaban a jugar y a ir a lugares lejanos sin salir de la cuadra. Eran el resultado de horas de trabajo en equipo, de ingenio y de risas compartidas. No había manuales ni instrucciones, solo la imaginación y las ganas de divertirnos. ¿Recuerda las matatenas? Ese delicioso juego de habilidad e ingenio, para el que solo bastaba una pelota de esponja y algunas piedritas para disfrutar. Era un desafío constante contra nosotros mismos. ¿Cuántas piedritas podrías recoger antes de que la pelota cayera al suelo? Cada vez que lograbas un nuevo récord te sentías invencible. Y si fallabas, siempre habría una segunda oportunidad. Era un juego que nos enseñaba paciencia, nos enseñaba precisión y perseverancia. No necesitábamos pantallas ni controles, solo nuestras manos y un poco de destreza que conforme se crecía y se practicaba, se adquiría. No había videojuegos, pero sí había trompos y valeros de madera que por muy poco dinero nos daban tardes enteras de entretenimiento. Los trompos giraban y bailaban en el suelo, mientras competíamos para ver quién los hacía durar más. Y había quienes los hacían girar hasta en sus propias manos. Los valeros, con su sonido característico al chocar, eran un desafío de coordinación y ritmo. Eran juegos que nos conectaban con la física y el movimiento, que nos hacían sentir el peso y la gravedad en nuestras propias manos. Y lo mejor de todo, eran juegos que nos unían, que nos hacían compartir y competir sanamente. No se descomponían ni se conectaban. En el caso del valero, precisamente, el cordón que une ambas piezas siempre se podía cambiar para que funcionara mejor. Podía alargarse o acortarse según se necesitara. No tuvimos una saga eterna de películas de Marvel, pero sí había personajes importantes como el jinete sin cabeza y el charro negro. Y había algunos que con imaginación hasta los veían. Las leyendas urbanas eran nuestra versión de las películas de terror. Nos reuníamos en círculos, con linternas bajo el mentón para vernos terroríficos y contar historias que pues, nos hacían estremecer. El jinete sin cabeza y el charro negro que ya mencioné eran solo algunos de los personajes, pero había más, como los chaneques y la llorona, que vivían en nuestra imaginación, que nos hacían mirar hacia la oscuridad con una mezcla de miedo y fascinación. Eran historias que nos unían, que nos hacían sentir parte de algo más grande, algo misterioso. ¿Recuerda también el tejo o el avión, para el que se necesitaba solo un pedazo de ladrillo o algunos recortes de suela o papelitos mojados? El suelo se convertía en nuestro tablero de juego y nosotros en los protagonistas de una aventura llena de saltos y risas. El tejo era un juego de precisión, de lanzar y acertar, que nos retaba a mantener el equilibrio y la concentración. Eran pasatiempos que nos hacían sentir libres, que nos permitían explorar nuestros entornos y transformarlos en un campo de juego. ¿Y qué tal la cuerda? Aquella que cobraba vida cuando dos chiquillos la sujetábamos de las puntas y producíamos con algarabía carne, chile o mole, según fuera el gusto y la necesidad del brincador. La cuerda era más que un simple juguete, era un instrumento de diversión y creatividad. Con ella podíamos inventar 1000 juegos diferentes, desde saltar hasta crear historias imaginarias. Y cuando el brincador en turno no daba el ancho a lo picoso del mole, las risas y carcajadas no se hacían esperar. Era un juego que nos enseñaba a reírnos de nosotros mismos, a disfrutar del momento y a compartir con los demás. ¿Y qué tal los papalotes que construíamos en familia, con varas de carrizo, hilo y papel de China de muchos colores pegados con engrudo? El entretenimiento iniciaba precisamente al hacer el engrudo con harina y agua en la estufa de la casa.
Después se abría la oportunidad de deshacerse de todos los trapos viejos que había, cortándolos en tiras delgadas que unidas se convertían en largas colas de nuestras creaciones voladoras, obras de arte que surcaban el cielo. Cada papalote era único, con sus colores y diseños, y volarlo era una experiencia mágica. Corríamos por los campos, sintiendo el viento en nuestras caras, mientras el papalote subía y bajaba como si tuviera vida propia, en un momento de conexión con la naturaleza, con la familia y con nosotros mismos. Y pregunto yo, ¿dónde quedaron los rines de tablas, clavos y ligas en los que Santo y Blue Demon de plástico tuvieron sus mejores peleas? ¿Y el yoyo? ¿Y el can-can? ¿Y la burra tamalera? Y hablando de burras, a ver si recuerda los estribillos que se decían cuando se brincaba en la burra 16. Aquí le doy algunas pistas, algunos avances. 1 por mulo, 2 patadaicos, 3 hilitos de San Andrés. ¿Recuerda más? Bueno, si no, ahí se lo dejo de reto. Ni hablar. Los niños de antes crecimos con las rodillas raspadas, los pantalones rotos y las caras sucias, habilidosos y alegres. Todo eso eran marcas de nuestras aventuras, de nuestras caídas, de nuestros triunfos. Cada raspón era una historia que contar. Cada pantalón roto era una prueba de que habíamos vivido al máximo. Éramos niños libres, exploradores de nuestro mundo, que aprendíamos de nuestros errores y nos levantábamos una y otra vez. Pero, ¿por qué todo eso cayó en el olvido? ¿Será simplemente que la cibernética y la tecnología atrapó a los padres e hijos de hoy, marcando diferencias abismales entre los niños de entonces y los de ahora? Claro que los peligros y la inseguridad también han hecho su parte, recluyendo a los chiquillos en sus casas, pasando las tardes ante la computadora o el celular, socializando cada vez menos porque se comunican a distancia. Hace apenas unas semanas vi una miniserie que me impactó muchísimo. Se llama Adolescencia y la recomiendo ampliamente por las actuaciones que son impecables y su argumento que plantea justamente el mundo complejo que viven los niños y adolescentes, que a simple vista da la impresión de que encerrados en sus habitaciones se mantienen a salvo de los grandes peligros. Pero muchas veces el verdadero riesgo está ahí, en la pantalla y en las redes sociales. Estas famosas redes y grupos de chats provocan aislamiento social, pues generalmente se entra en ellas en soledad y escuchando música que no se comparte y en las que se habla con personas que no se conocen. Este mundo virtual mantiene a los jóvenes siempre en alerta de una sociedad que no se ve, pero que ahí está como un monstruo de 1000 cabezas que los observa y los critica, del que siempre hay que estar pendiente, vigilante de qué se publica y quién lo hace, frente a una pantalla cuya luz los mantiene excitados y les genera adicción. Es primordial que los niños y adolescentes entiendan que se están perdiendo la maravillosa oportunidad de vivir la vida real. Por supuesto que con los chavos hay que elegir las batallas. Por eso me atrevo a sugerir hacer algunos tratos de intercambio en el que el reto para ellos sea alejarse del sedentarismo, de las pantallas, poner o pasar más tiempo con la familia, tener actividad física y practicar un deporte, que son excelentes maneras de estimular la producción de muchas hormonas beneficiosas para el cuerpo y mente de los adolescentes. Está, por ejemplo, las endorfinas, conocidas como la hormona de la felicidad, que se libera durante el ejercicio y ayuda a reducir el estrés y el dolor mientras mejora nuestro estado de ánimo. También está la dopamina. Es una hormona asociada a la felicidad, al placer y a la recompensa y mejora muchísimo nuestra concentración. Está la serotonina, que regula nuestro estado de ánimo, el apetito y el sueño. Y a través de él aumentan sus niveles en el cuerpo que reducen el estrés y la depresión. Está la adrenalina, que es una hormona que se libera en respuesta al estrés más bien,
o la excitación y puede aumentar la energía y la alerta. Está la testosterona. Es una hormona que juega un papel importantísimo en la regulación justamente del crecimiento muscular y la fuerza. Y por último, está la hormona del crecimiento que regula precisamente el crecimiento y bueno, pues se libera después del ejercicio cuando dormimos durante el sueño. Por eso es tan importante estimular a los niños y jóvenes a tener actividad física, a practicar deportes. Sé que ya lo dije y lo repito, porque de otra forma el sedentarismo no permite que todas esas hormonas se produzcan en las cantidades correctas y benéficas. De ahí que exista actualmente mucha ansiedad y depresión en personas pues menores de 18 años. La vida familiar y social ha cambiado muchísimo. Ya poco se escuchan las risas y gritos de niños jugando o la música a todo volumen de los adolescentes, porque ahora la oyen con auriculares y esto no produce más que un gran silencio en los hogares. He sido testigo de cómo niños y jóvenes, después de una comida o reunión familiar, se muestran sumamente alterados, inquietos y ansiosos por volver a su vida alterna, a la realidad virtual. Me doy cuenta que las escuelas y maestros podían ayudar mucho a no encargar todos los trabajos escolares vía virtual y que de vez en cuando podrían pedir a sus alumnos tareas escritas a mano. Y claro, cuando estemos con nuestros hijos o nietos, no ser el ejemplo de lo que no queremos verlos hacer. Por favor, deje de revisar el celular y las redes sociales cuando esté con ellos, pues cuando se está con ellos, esa justamente es la prioridad. Y por favor, no tome como pretexto buscar cualquier dato en Internet, porque también la inmediatez nos está causando mucho daño social. Sé y comprendo que es una labor titánica. Es luchar contra una nueva forma de vida y costumbres. Pero aquí, desde el fondo de mi corazón, de verdad los invito a combatir con fuerza el aislamiento de los niños y adolescentes. Vamos a enseñarlos que fuera de los muros de sus habitaciones existen muchas personas que conocer y disfrutar, experiencias y retos que los harán más sabios, conversaciones que sostener, miles de juegos que jugar, carcajadas que reír, que afuera hay un mundo por vivir, pero tal vez, solo tal vez, necesitamos volver a ese mundo de antes, aunque sea por momentos. Necesitamos recordar que la vida no es solo sobre ganar o perder, sino sobre jugar, sobre disfrutar del proceso, sobre aprender de cada caída y cada risa. Necesitamos enseñarles a los niños que hoy no todo está en una pantalla y que hay un mundo lleno de posibilidades, de aventuras y de sueños por descubrir. Así que, ¿qué tal si hoy mismo sacamos un trompo, un valero o una cuerda? ¿Qué tal si construimos un papalote o jugamos una partida de matatenas? No se trata de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, sino de rescatar lo mejor de él, la conexión humana, la creatividad, la alegría de vivir. Porque al final del día, lo más importante es cuánto avance la tecnología. No, eso no es lo más importante. Siempre habrá un lugar para la risa, para el juego y para la imaginación. Y quién sabe, quizá al enseñarles a nuestros hijos o nietos a jugar como lo hacíamos nosotros, les estemos dando el mejor regalo de todos, la libertad de ser niños. Entonces, ¿no cree que valdría la pena hacer un esfuerzo y volver a ensuciarse las rodillas y quizá hasta romperse la nariz enseñándole a nuestros niños que el que hace mano negra vuelve a empezar? Que si fallas, chiras pelas. Y que lograr un capirucho hace la vida difícil, pues puede tardar semanas. Amigos, es sin duda un mundo mucho más cómodo, con mucho más comodidades, pero también mucho más serio y complejo, que hace que el mundo de antes parezca simplemente un juego de niños. Esto es Palabra de Mujer. Yo, Leti Casillas.